decirla con la claridad que vos decís estas cuestiones de energía. Y hablando de energía... A ver, el sector energético es, por supuesto, uno de mis objetos de estudio de un tiempo a esta parte. Digo, esto tiene 4 años, pero es una trayectoria en la que realmente, digo, concentra una parte un alto porcentaje de mi interés. El 98,9% de mi día está dedicado a observar a observar el comportamiento del sector energético, que tanto tiene que ver con el sector financiero, ¿no? Si tenemos que ubicar. Pero vamos a la ola polar que está justificando de alguna manera los cortes de suministro que arrancaron ayer para las industrias. Esto se llama demanda interrumpible, justamente porque se puede interrumpir para darle el gas a la demanda prioritaria. La demanda prioritaria es básicamente los hogares. Se cortó el gas interrumpible a las industrias, proveyendo básicamente lo mínimo indispensable para que puedan funcionar estas plantas. Economía de guerra. En el país de Vaca Muerta, ¿no? Segunda reserva de shale gas del mundo. Y uno se pregunta, bueno, pero no era que el gasoducto, bueno, ahí tenés una inclemencia climática muy fuerte, ¿no? Porque no hay que desconocer el factor ola polar, porque de hecho están congelados los yacimientos de Vaca Muerta, con lo cual está impidiendo que se pueda inyectar o llenar la capacidad máxima de transporte del gasoducto Néstor Kirchner. Pero también tiene que ver con no completar, y esto es así, no completar la obra de reversión del gasoducto norte, y eso también, por supuesto, está complicando mucho la llegada del combustible a la región precisamente norte del país. Y también un tercer factor que tiene que ver con la importación. Digo, un gobierno que no quiere gastar ni un solo dólar y ahorra y amarroca, que termina saliendo más caro, porque cuando vos podés salir a comprar el combustible al mercado global, a importar combustible programado, vos vas con los procesos licitatorios y tenés que salir al mercado spot, que es inmediato, por supuesto pagás mucho más caro, ¿no? Cuanto más urgencia tenés, más caro te sale o más te cobra el mercado, porque bueno, son buques que están flotando, los tenés que redireccionar. Digo, es interesantísimo ver, porque vos tenés los mares, los océanos del mundo llenos de barcos flotando, donde se van redireccionando. Mirá, en el momento en el mercado spot. Viste que hay un flight check a nivel internacional, que siempre ves, por ejemplo, es muy famoso la imagen cuando se produce una guerra en algún lugar, que de repente el espacio aéreo de ese país queda vacío. Los avioncitos aparecen como una imagen amarilla que queda el territorio. Me gusta que mires con fascinación, ¿no? Un escenario bélico. Que digas, ¿viste qué copado que es cuando se flight check y aparece solo el misil? Y yo quedo tipo, ¡el misil! Parece un invitado a la fiesta del 4 de julio en la embajada norteamericana, que está más o menos en ese mood. No, me refería a si hay algún lugar para seguir lo que pasa con el recorrido de los barcos. Tampoco también lo tienen los aparatos de seguridad, por supuesto que lo tienen. No hay una página web a la que podamos acceder todos para ver dónde están flotando los buques los buques tanto petroleros como gasíferos, ¿no? Que transportan el gas ya licuado, que es el GNL. Entender también que la matriz energética, digo, el consumo de energía en el 60% se explica por generación térmica. Esta es la generación que usa combustible justamente para proveer ya energía eléctrica, que ya es de segunda generación. Se llama energía de segunda generación porque requiere la quema esta de combustibles. La energía eléctrica, y a partir de que se cayeron 2 máquinas de YPF, Edesur anticipó el corte de suministro y 100.000 usuarios de Edesur, sobre todo una gran población, hay que decir, de Quilmes, y esto también hay que marcarlo porque, una vez más, ¿no?, aparecen repetidos las geolocalizaciones y linkeadas, ¿no? Porque es en Quilmes donde se concentró justamente la mayor cantidad de usuarios de Edesur, y esto puede ser selectivo porque se determina, ¿no? Vos tenés la palanca de Camesa, donde priorizás, decís, bueno, voy a cortar acá, voy a cortar allá. Y esto fue un corte decidido. Escuchábamos hace un rato una triple cliquera de Lago Escondido. Qué interesante, ¿no? De Lago Escondido. ¿Se habrá encontrado con los jueces cuando estuvieron por ahí? No le preguntamos. Lago Escondido. De Lago Escondido
Ah, del Lago Pueblo. No era el Lago Lago Pueblo, Escondido. está al lado del Lago Escondido. El Lago Pueblo Claro, está porque el Lago cerquita. Escondido es privado. Claro, no, es que, no vive nadie. no te iba a corregir, pero me parecía. No vive nadie en Lago Escondido porque es de Jerry Lewis. ¿Cómo? No vive ni Jerry Lewis. Ni Jerry Lewis vive en Lago Escondido. ¿Pero ¿es el mismo lago o no? No, es otro. Es otro Lago lago. Pueblo, Es otro lago. Bueno, en Lago Pueblo contaba. Pueblo, y a ver, Pueblo. Pueblo. Dije Lago Pueblo. Ah, okay. Dije Pueblo, ¿eh? Ahí Okay. no me equivoqué. Ok, perdón. No, basta de corregirme. Ok, la primera vez que lo haces. Dale. No es la primera vez que lo haces. No, por eso, justamente. No, ¿cómo no me vas a corregir, Walman? Dale. Estoy acá para que me corrijas todo. Dale. Lago Pueblo que nos contaba, temperaturas extremas. 10 grados Ahí. bajo cero. Y habían pasado una vez más la noche sin suministro y en este caso sí vuelve a ser de gas en una localidad muy próxima a la cuenca neuquina. La pregunta que hay que hacerse acá en simultáneo, suben impunemente hoy dos segmentos importantísimos del componente de la factura. Por un lado, el valor del transporte y la distribución, la actualización tarifaria que se desprende de lo que mal se llama revisión tarifaria quinquenal, que está estipulada por ley, que debe hacerse. Bueno, no es una revisión tarifaria integral donde se compromete un plan de inversiones, sino que básicamente es una recomposición de rentabilidades de estas empresas, que ese segmento está regulado, lo fija el Estado. Transporte y distribución es un precio que pone el Estado, y en tanto al costo de electricidad es un costo que se desprende del promedio, ¿no? Y que tiene una actualización trimestral estacional, que es la que se actualiza hoy. O sea que tenemos un esquema tarifario que hace que cuando aumenta la demanda el precio sale más caro. O sea, es absolutamente procíclico, hace que las facturas se disparen más. Debería ser al revés. La pregunta es si el ministro de Economía va a permitir que esta liberalización, ¿no? Porque para ponerlo en sus términos, o sinceramiento, o como quiera decir, este subidón, este tarifazo, vaya a trasladarse a los bolsillos de los usuarios, o si va a aumentar las partidas presupuestarias para mantener, ¿no?, el impacto que están sufriendo los hogares de estos aumentos de tarifas, que hay que decir todavía no están presentando niveles de morosidad importantes. Y ahí también hay una pregunta: ¿cómo no se deja de pagar esas tarifas tan imposibles o que sufrieron tantos aumentos? 600% decía la triple quequera desde Lago Pueblo. 400%, 600% era el aumento, y de todas maneras se resignan otras cosas porque esto va directamente a menor salario. Por eso decían, cuando justificaban los subsidios a la energía, decía es transferencia de salario directa. Todavía no se ve ese impacto. Es interesante ver cómo la resistencia social, las preguntas sobre cómo puede ser que, habiendo desarrollado infraestructura, lo que fue el gasoducto Néstor Kirchner, una inclemencia climática te deje sin suministro de gas para las industrias. El silencio de las industrias, que no dicen, che, ¿cómo me vas a cortar el gas? Estoy en un clima totalmente recesivo y no hay un pronunciamiento. Es un recuadro, una nota de un portal que a las industrias se les cortó el gas. Es de una gravedad, debería estar en la primera plana de todos los diarios. Bueno, no, que eso se explica, siempre estamos dando vuelta alrededor de lo mismo. Los sectores económicos que entienden y ven en Milei muchas cosas buenas, no salen a relucir que los está destruyendo. En el campo, digamos, o sea, no hay enfrentamiento, no hay gobernadores que efectivamente salgan a contradecir las medidas que toma Javier Milei. Y otro gran vacío que trasluce la situación que estamos viviendo hoy en cuanto al suministro. Hoy la demanda no tiene techo. Hace un frío de cagarse en todo el país. Temperaturas mínimas históricas, quise decir, como pico récord histórico de las temperaturas mínimas. Ayer decían, había un título dando vueltas, que de los títulos inchequeables de Argentina es hoy el país más frío del mundo. No sé si sí, la ola polar. Argentina el país más frío del mundo. Sí. Bueno, ayer Argentina el país, ayer creo que Argentina y Uruguay. Me hace acordar a uno de Punta del Diablo que me dijo que en Punta del Diablo estaba la roca más antigua del mundo. Y como atractivo turístico. Digo, bueno, es un buen invento, ¿no? Andá a chequear cómo lo comprobamos. En definitiva, bueno, vamos a decir, una ola polar que es indiscutible. La demanda
no tiene techo, hay que estar muy alerta de lo que vaya a suceder en el colapso del sistema. A diferencia del verano, tiene un componente que es a favor, que no se calientan los cables, digo, porque los cables se enfrían rápidamente. Se calienta la gente. Pero no me causa ninguna gracia. Mucho de la demanda eléctrica depende justamente del suministro de combustible y marcar, por supuesto, lo que sucede con Atucha, una salida, una parada inesperada, porque Atucha 1 sí está en parada técnica prevista para alargar su vida útil, pero Atucha 2 estaba en pleno funcionamiento. Y sin dar a conocer las razones, fallas en alguno de sus componentes, sale y deja de generar. La energía nuclear representaba 10, 12, 13% del consumo eléctrico a nivel país, y eso lo perdés. Y sobre todo es una energía que es mucho más barata que la térmica, pero mucho más barata que las renovables. Ni te cuento cuánto más barato que es que las renovables, que por supuesto te dispara el costo. Entonces todo indica, todo aumenta el costo de generación, que es la gran pregunta que hay que hacerse, porque justamente fue la disparada el costo de generación, y esto linkea directamente con YPF, porque dada la restricción externa y la importación de combustibles, lo que hizo fue que para los argentinos salía carísima la energía, y eso justificó grandes desembolsos de subsidios que también te impactaron en el déficit fiscal, ese que tanto se le reprocha a esos gobiernos. La discusión es por el costo de la energía, una discusión que por supuesto no está dando este gobierno, y a la medida en la que el gobierno no pone en discusión el costo de la energía, cualquier inclemencia climática, una falla técnica, la no importación, por supuesto, te pone en jaque el suministro de esto que es un derecho básico y elemental para la vida humana.